En este vídeo te enseñaré cómo hacer una deliciosa crema extra firme de fresas en tan solo 5 minutos y sin necesidad de utilizar mantequilla y tampoco azúcar refinado. Una buena crema es esencial para nuestras elaboraciones dulces caseras y esta crema de fresas es perfecta para rellenar pasteles de plancha, bollería, elaborar helados, incluso para rellenar vasitos individuales o decorar tartas y cupcakes, así como para decorar postres con precisión y elegancia. La crema de fresas no solo es deliciosa, sino también tiene múltiples beneficios para la salud. Las fresas son ricas en vitamina C, lo que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades. Agrega un toque saludable y delicioso a tus postres con esta crema de fresas frescas para tartas y disfruta de sus beneficios para la salud. No olvides suscribirte a mi canal para más recetas deliciosas. Primer paso, limpia y cortas más o menos 600 gramos de fresas bien limpias y frescas en trozos pequeños. Prepara una cazuela o una sartén. Cuando tengas las fresas cortadas, llevas la cazuela a la estufa, le añades jugo de medio limón, unos 50 mililitros, mientras sigue hirviendo a fuego medio bajo. Remueve de vez en cuando, opcional, le añades 2 cucharadas soperas de miel y la dejas que hierva por 2 minutos. El proceso de hervir las fresas puede disminuir ligeramente su contenido de vitaminas y antioxidantes, pero eso no significa que pierdan todos sus beneficios. De hecho, cocinar las fresas puede hacer que algunos nutrientes sean más fácilmente absorbidos por el cuerpo. Además, el sabor de las fresas cocidas puede ser más intenso y dulce, lo que las hace una excelente opción para agregar a una variedad de platos. Por ejemplo, se pueden usar fresas cocidas en mermeladas, rellenos de tartas, salsas, entre otros. En resumen, aunque hervir las fresas puede reducir ligeramente su contenido de nutrientes, no significa que pierdan todos sus beneficios. Se pueden disfrutar de los beneficios de las fresas tanto crudas como cocidas, así que no dudes en incorporarlas en tus comidas de diferentes maneras. Vas triturando las fresas de esta manera hasta conseguir una especie de pasta líquida de fresas. Retiras la cazuela del fuego y al puré de fresas caliente le añades un poco de leche. Mezclas un poco para integrar la leche y le agregas 50 gramos de maicena. Si quieres sustituir la maicena por harina de trigo, la cantidad sería de 100 gramos de harina. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche y una cucharadita de esencia de vainilla. La cantidad de leche que utilizo en total es de 300 mililitros. Esta puede ser caliente o fría. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese bien. Ahora pasa la crema de fresas a un recipiente. Tapa la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadirle la crema de fresas ya enfriada e endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la nata montada de poco a poco y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa.
Siguiente paso, añade 250 ml de nata o crema de leche muy fría y la bates por 3 minutos o hasta conseguir pico suave. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar un pastel de plancha o una tarta de 18 centímetros de diámetro con 2 capas generosas de relleno. Si quieres utilizar esta crema también para decorar, te aconsejo elaborar doble cantidad o añadir 250 mililitros más de nata o crema de leche. Como puedes ver, esta crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Espero que disfrutes de esta receta y te animes a probarla en casa. No dudes en dejarme tus comentarios y sugerencias en la sección de comentarios del vídeo. Hoy preparamos una deliciosa crema de chocolate. Esta receta es económica y versátil, ideal para rellenar pasteles de plancha, tartas, decorar cupcakes y elaborar una gran variedad de dulces individuales. Es una receta muy fácil de seguir. Es la mejor crema de chocolate con 4 ingredientes para pasteles y rellenos. Esta crema no lleva nata, es sin maicena, sin harina, sin gelatina y sin mantequilla. Es una crema perfecta. En una cazuela o sartén coloca 500 gramos de leche condensada y 100 gramos de cacao puro. Remueve y mezcla bien hasta que el cacao esté completamente integrado. Luego añade 500 mililitros de leche en varias tandas, mezclando nuevamente. Lleva la cazuela al fuego y cocina la crema hasta que espese.
Cuando comience a hervir, déjala cocinar durante unos 5 minutos a fuego medio. Agrega 250 gramos de chocolate negro a la mezcla y remueve con cuidado hasta que el chocolate se derrita por completo. Transfiere la crema a otro recipiente y cúbrelo con plástico. Deja enfriar completamente a temperatura ambiente y luego a la nevera. Una vez fría, puedes utilizar la crema tal cual para rellenar postres, pasteles y decorar con manga pastelera. La textura de esta crema es perfecta y su sabor es exquisito. Si es la primera vez que preparas esta crema, no podrás dejar de hacerlo. Esta cantidad será suficiente para rellenar y cubrir una tarta de 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura. La duración óptima de esta crema es de 8 a 10 días en el frigorífico. Además, tienes la opción de congelarla por un periodo de hasta 2 meses. En el caso de utilizarla como relleno de chocolate o en dulces, su frescura se mantiene entre 5 a 8 días. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Utilizo las boquillas 1M de Wilton y la boquilla grande número 1E para lograr un resultado óptimo. Espero que te animes a elaborar esta crema, es deliciosa, económica y muy sencilla de preparar.
Prepárate para descubrir una combinación celestial de sabores en esta exquisita crema dúo de plátanos maduros y ganache de chocolate. En este vídeo te enseñaré paso a paso cómo preparar esta irresistible crema que será la estrella de tus tartas, cupcakes y muchos tipos de postres. Prepárate para deleitar a tus seres queridos y a ti mismo con esta crema dúo de plátanos maduros y ganache de chocolate. No dudes en suscribirte, darle like al vídeo y compartirlo con otros amantes de la repostería. Te garantizo que este dúo de sabores te conquistará desde el primer momento. Comenzaremos con los plátanos maduros que aportarán un dulzor natural y una textura cremosa a nuestra crema. Los plátanos se cocinarán y se triturarán hasta obtener un puré suave y sedoso que se convertirá en la base de nuestra primera capa de crema. Primer paso, debes comenzar por pelar y trocear 4 plátanos maduros. Yo utilizo plátanos de Canarias, pero también puedes utilizar otras variedades de plátanos o bananas según tu disponibilidad. Algunas opciones populares incluyen plátanos macho, plátanos manzanos, plátanos dominicanos, plátanos burros, plátanos Cavendish y bananas comunes. Aquí en España el término plátano se utiliza para referirse a la variedad de fruta que es dulce y más pequeña, mientras que el término banana se utiliza para una variante similar pero un tanto menos dulce. La variedad de plátanos en España no es muy amplia y generalmente nos referimos a esta fruta como plátano. Prepara una cazuela y la llevas a la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y la derrites un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes, puedes utilizar mantequilla con sal. Añade los plátanos cortados, 4 unidades que son unos 500 gramos y le añades jugo de medio limón, unos 50 mililitros. Opcional, le añades una cucharada sopera de miel, también una cucharadita de esencia de vainilla. Remueve de vez en cuando y la dejas que hierva por 2 minutos. Retira la cazuela del fuego y tritura la mezcla de plátanos de esta manera hasta conseguir un puré líquido de plátanos. Al puré caliente le añades un poco de leche. Mezclas un poco para integrar la leche y le agregas 50 gramos de maicena. Si quieres sustituir la maicena por harina de trigo, la cantidad sería de 100 gramos de harina. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche. La cantidad de leche que utilizo en total es de 300 mililitros de leche. Esta puede ser caliente o fría. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese muy bien. Ahora pasa la crema de plátanos a un recipiente, de preferencia acero o cristal. Tapa la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Pero eso no es todo, porque para elevar aún más el sabor y agregar un toque irresistible, vamos a preparar un ganache de chocolate decadente y suave. Este ganache se elabora calentando crema de leche y agregando chocolate de calidad, creando una mezcla seductora y lujosa que se convertirá en la segunda capa de nuestra crema dúo. Agrega 250 mililitros de nata para montar, crema de leche, crema para batir o crema espesa. Las denominaciones pueden variar según la región y el país. Aparte, coloca una cazuela con un poquito de agua y la llevas a calentar. Le colocas un bol encima de manera que no toque el agua hirviendo y añades la crema de leche. Deja que se caliente un poco la crema de leche y añades 250 gramos de chocolate negro. Vas removiendo hasta que se caliente bien y se derrita el chocolate por completo. Retira el bol, lo tapas con un plástico tocando el chocolate y lo dejas enfriar por completo. Lo siguiente sería añadir la crema de plátanos ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la nata montada.
Siguiente paso, añade 250 ml de nata muy fría o crema para batir y la bates por 3 minutos. Cuando esté firme la nata, le vas agregando la crema de plátano o de bananas y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alto. Yo esta crema la utilicé para decorar 24 cupcakes grandes con decoración tipo rosetones altos. Los cupcakes quedaron preciosos. Esta crema no sirve para forrar tartas en fondant y tampoco sirve para rellenar tartas en varios pisos en fondant. El siguiente paso consiste en batir el ganache ya enfriado para lograr una textura perfecta. Yo le añado un poquito más de crema para batir, unos 80 ml más. Me gusta más la textura del ganache de esta manera. Para esto puedes utilizar una batidora eléctrica o una batidora de mano. Comienza a baja velocidad y aumenta gradualmente la velocidad media-alta. Bate el ganache durante unos minutos hasta que adquiera una textura más suave y ligera. Observarás cómo se aumenta su volumen y se vuelve más ahierado. Es importante tener en cuenta la consistencia del ganache durante el proceso del batido. Controla su textura de cerca, ya que si se bate en exceso puede volverse granulado. Por lo tanto, es fundamental estar atento y detener el batido en el momento justo cuando el ganache alcance la textura deseada. Batir el ganache de chocolate es un paso clave para obtener un resultado final delicioso y con una textura más ligera y esponjosa. Disfruta del proceso y aprovecha al máximo esta deliciosa preparación. Una vez que ambas cremas estén listas, aprenderás el arte de llenar las mangas pasteleras de forma equitativa para obtener la cantidad justa de cada crema al decorar tus creaciones. Esta técnica te permitirá lograr un equilibrio visual y una distribución perfecta de las cremas en tus tartas, cupcakes o cualquier exquisito postre que quieras decorar. Una vez que tengas ambas cremas preparadas, aprenderás cómo utilizarlas para rellenar y decorar tus tartas y cupcakes. Puedes combinarlas en capas alternas para obtener un equilibrio perfecto entre el dulzor del plátano y la intensidad del chocolate. O si prefieres, puedes usar una crema como relleno y la otra para cubrir tus creaciones, agregando una elegante decoración de remolinos o simplemente esparciéndola con arte sobre tus postres. El resultado final será una explosión de sabores en cada bocado. El dulce y suave plátano maduro se fusionará armoniosamente con el rico y seductor ganache de chocolate, creando una experiencia deliciosa e indulgente para tu paladar. Prepárate para cautivar a tus seres queridos con la crema dúo de plátanos maduros y ganache de chocolate. Sus sabores decadentes y su apariencia impresionante serán la estrella de cualquier evento. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y descubre el arte de mezclar y decorar con estas cremas irresistibles. Hoy elaboramos una sencilla, deliciosa y económica crema de caramelo sin huevo, perfecta para rellenar láminas de pasteles, tartas en varias capas, cupcakes y muchísimos tipos de pastelitos o galletas. Esta crema combina muy bien con cualquier tipo de bizcocho. Es una crema muy firme, perfecta, que se marca muy bien con la manga pastelera. Primer paso, prepara 500 ml de leche y 50 gramos de maicena, lo que sería 2 cucharadas soperas colmadas. Disuelve los 50 gramos de maicena con un poquito de leche, mezcla bien y lo apartas por ahora. Siguiente paso, prepara una sartén o una cazuela con fondo grueso. Le añades 300 gramos de azúcar, lo que sería 15 cucharadas soperas, y lo llevas a fuego medio bajo y esperas a que empiece a derretirse sin dejar de remover. Ten cuidado de caramelizar el azúcar sin quemarlo. El azúcar quemada puede volverse amarga si se carameliza en exceso, pero no debe quedar demasiado rubio porque no tendría su aroma específico. Ahora le añades la leche con mucho cuidado de no quemarte. Remueves un poco y lo dejas hervir hasta que se disuelva el caramelo por completo.
Le añades un sobre de azúcar avainillado o una cucharita de esencia de vainilla y media cucharita de sal. Si quieres le puedes añadir un poco más de sal porque va muy bien con el caramelo, realzando su sabor y cortando su dulzura. También le añades la maicena disuelta con la leche. Remueves constante con unas varillas hasta que empiece a hervir de nuevo y con mucho cuidado de no dejar que se formen grumos. La crema de caramelo es fácil de preparar, es económica y recomendada para los alérgicos al huevo. Podría decir que es una salsa blanca bechamel con azúcar quemada. Simple, antiguamente se usaba harina, pero hoy tenemos maicena. Su ventaja es que hierve al instante, mientras que la harina debe hervirse durante al menos 5 minutos. Cuidado, si quieres usar harina tendrás que duplicar la cantidad de la receta. Nunca puedes sustituir partes iguales de maicena con harina porque la maicena es mucho más concentrada. Pasa el caramelo a otro recipiente frío, lo cubres con plástico directamente sobre la superficie para que no forme una costra y lo dejas enfriar a temperatura ambiente sin meterlo en la nevera. Debe tener la misma temperatura que la mantequilla. Este proceso te tardará unas 2 o 3 horas, por lo tanto conviene preparar el caramelo con antelación. Añade 350 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Esta es la textura que debe tener, blandita. La bates para cremar por 1 minuto y la apartas por ahora. En otro bol pasas la crema de caramelo ya enfriada y muy endurecida y la empiezas a batir por 1 o 2 minutos hasta que se vuelva un poquito cremosa. Le añades la mitad de la mantequilla y sigues batiendo. Según vas añadiendo mantequilla, la crema se volverá más firme, cremosa y de un color caramelo muy bonito. Si se corta la crema, no te asustes. Cualquier crema a base de mantequilla se repara sola si la bates con la batidora a alta velocidad durante 10-15 minutos. Vigila la crema y verás cómo vuelve a ser cremosa. La crema de caramelo la puedes utilizar al momento o guardarla en la nevera en caja hermética durante una semana. No olvides sacarla de la nevera unas horas antes de usarla porque necesita ablandarse. Puedes alternar esta crema con una crema de vainilla o chocolate, crema de café. Todas estas cremas las encuentras en mi canal en la lista de cremas para tartas. Se pueden hacer estupendas combinaciones de láminas, bizcochos para tartas y cremas. Espero que te haya gustado esta receta sencilla de crema de caramelo y mantequilla y que la pruebes pronto. La crema de caramelo y mantequilla se puede utilizar para rellenar bizcocho clásico de vainilla, bizcocho con cacao, mini tartas, galletas, macarons o rellenar un rico bizcocho con nueces. Hoy preparamos una deliciosa crema Raffaello que nos sirve para rellenar tartas, pasteles, macarons y para decorar unos ricos cupcakes. Añade 30 gramos de maicena. Luego le añades 150 gramos de leche condensada. 2 sobres de azúcar de vainilla al que puedes sustituir por una cucharadita de esencia de vainilla. Y añade una parte de los 400 mililitros de leche. La otra parte de leche la añades a una cazuela para luego llevarla a hervir. Remueve bien la mezcla con maicena y la apartas por ahora. Cuando esté caliente la leche, le agregas lo que es la mezcla con maicena y remueves constante por 4 o 5 minutos hasta que hierva bastante y haya espesado bien. Cuéntame de qué país me estás viendo. También me gustaría saber cuál de las cremas que tengo en mi canal has elaborado, si te salió bien, si te gustó el sabor o qué es lo que le cambiarías. Retira la cazuela del fuego y le añades 100 gramos de chocolate blanco.
Mezcla hasta que se haya derretido el chocolate y le añades 100 gramos de coco rallado. Integra bien el coco, cambia la crema a otro recipiente, la cubres con plástico y la dejas enfriar por completo a temperatura ambiente. Siguiente paso es batir y acremar 250 gramos de mantequilla blandita. Esta es la textura que debe tener. Yo utilizo mantequilla sin sal y con 82% de grasa. No sirve utilizar margarina o manteca vegetal. También te aconsejo que tanto la crema como la mantequilla tengan la misma temperatura. De esta manera evitarás a que se corte la crema. Vas agregando varias cucharadas de crema con coco a la mantequilla y bate solo hasta integrar. Repites lo mismo hasta acabar de agregar la crema. No hace falta sobrebatir, solo integrar. Esta crema aguanta muy bien a temperatura ambiente por varias horas. Aguanta en la nevera por 5 días. El resultado es una crema firme, suave y deliciosa que sirve para rellenar tartas, pasteles de plancha, macarons, galletas, sirve para decorar pastelitos y cupcakes. Es una crema perfecta, sin nata, sin queso mascarpone, sin queso crema. Es una crema económica y con un sabor delicioso a coco y chocolate blanco perfecto para cualquier tipo de postre. Comparte este tutorial con tus amigos, comenta si te gustó esta receta y qué futuras recetas te gustaría ver en mi canal. Muchas gracias por tu apoyo, cuídate, sé muy feliz y hasta pronto. Descubre el secreto de una textura suave y cremosa con solo 3 ingredientes básicos. En este tutorial te enseñaré cómo hacer una crema de mantequilla sedosa y sabrosa utilizando una batidora manual. Convierte tus postres en auténticas obras de arte culinario y sorprende a todos con tus habilidades de repostería. Desde cupcakes decorados hasta tartas irresistibles, esta receta de buttercream será tu aliada perfecta. No te pierdas esta oportunidad de endulzar tus días con un toque de perfección. Empieza con la receta. Añade 250 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente y bátela durante 3 minutos hasta que tenga una consistencia cremosa. La temperatura de la mantequilla es crucial. Si estás en clima cálido, la mantequilla debe estar fría, mientras que si estás en clima frío, la mantequilla debe estar suave a temperatura ambiente. Asegúrate de que la temperatura de la mantequilla se ajuste al clima actual. Añade 200 gramos de azúcar glass previamente tamizada que equivalen a 2 tazas. Agrégalos gradualmente en 2 partes. Añade la primera taza de azúcar glass y antes de encender la batidora, mezcla manualmente durante unos segundos para incorporar un poco del azúcar y evitar que se esparza cuando enciendas la batidora. Añade la segunda taza de azúcar y la mitad de los 70 mililitros de leche.
Añade toda la cantidad de leche y bates por 2 o 3 minutos más a velocidad alta y listo. Añade el saborizante de tu elección para darle un toque especial a tu buttercream. Puedes optar por esencias de mantequilla, avellanas, fresas, naranja, limón o el clásico y popular sabor al vainilla. Agrega la cantidad deseada y mezcla bien para incorporar el sabor a la crema. Experimenta y encuentra tu combinación favorita. Aquí te enseñaré cómo colorear el buttercream para obtener diferentes tonos. Para lograr los mejores resultados te recomiendo utilizar colorantes en gel o colorantes en pasta en lugar de los líquidos. Si deseas obtener colores claros y suaves como verde claro, azul, morado o rosa pastel, no necesitarás añadir mucha cantidad de colorante. Sin embargo, si buscas colores intensos como rosa fuerte, verde o azul, es posible que necesites agregar una cantidad adicional de colorante, tal como yo lo hago. Recuerda que estos colores más intensos requieren una mayor concentración de colorante para lograr el tono deseado. Experimenta con pequeñas cantidades de colorante a la vez y ve añadiendo más hasta alcanzar el resultado deseado. En clima muy cálido, lo ideal es preparar el buttercream el mismo día de su consumo, rellenar, decorar tu tarta o postre y mantenerlo refrigerado hasta el momento de servirlo o colocarlo en la mesa dulce. La crema de mantequilla puede verse afectada por el calor y derretirse, por lo que es importante no dejarla fuera de la nevera por más de 1 hora en ambientes muy cálidos. Al seguir estas recomendaciones podrás asegurarte de que el buttercream mantenga su consistencia perfecta hasta el momento de disfrutarlo. En este vídeo te voy a enseñar cómo hacer una crema de Oreo sin mantequilla, sin azúcar, muy rica, suave y deliciosa, que te servirá para rellenar tus tartas, pero también a decorar con boquillas.
Como puedes ver, queda muy firme, se marca muy bien y la puedes utilizar en cualquier tipo de decoración de tartas o cupcakes. Comenzamos con la receta. Añadimos 500 ml de nata vegetal fría a un recipiente grande y comenzamos a batir a media velocidad, medio minuto, y después pasamos a velocidad alta hasta conseguir una textura firme. A continuación, mezclo 100 ml de leche condensada con 150 gramos de queso crema y los añado a la nata montada. En esta receta no utilizo azúcar porque la nata vegetal ya lleva azúcar incorporado y con los 100 ml de leche condensada compensamos la falta de azúcar y nos queda muy rica y muy dulce. Para que no os pase como a mí, os recomiendo que escojáis un bol grande antes de comenzar con la receta. Yo he tenido que cambiar de recipiente porque me ha subido mucho la nata. Añadimos 300 gramos de galletas Oreos enteras. Antes de añadirlas, las trituramos. Yo he triturado con un robot de cocina muy bueno que tengo. Os dejaré el enlace en la descripción de este vídeo por si queréis echarle un ojo. Pero si no tenéis ninguna máquina que os triture las galletas, podéis meterlas en una bolsa de plástico y con un rodillo las vais aplastando hasta que queden bien trituradas.
Ya está lista nuestra crema. ¿Has visto qué fácil? Es un tipo de crema que utilizo muchísimo para rellenar y decorar mis tartas. Todos los que prueban esta crema repiten. Espero que la pruebes, que te haya servido de ayuda este tutorial. Muchas gracias por haberte quedado conmigo hasta el final del vídeo. Espero que uses mucho esta crema de Oreo. Ya verás qué buenos resultados te va a dar. Y antes de acabar, mi hijo Dani de 5 años quiere deciros algo. Suscríbete a mi canal, déjame un comentario y activa la campanita y adiós. Hoy elaboramos una receta espectacular que seguramente querrás probar. Se trata de una deliciosa crema fina y saludable elaborada con fruta del dragón. La pulpa de la fruta del dragón tiene un sabor suave y dulce con una textura similar a la del kiwi. La fruta del dragón, también conocida como pitaya, es una fruta exótica con pequeñas semillas negras comestibles. Las semillas de fruta del dragón son una buena fuente de nutrientes ricas en fibra y antioxidantes, lo que las hace beneficiosas para la salud digestiva y la prevención de enfermedades causadas por radicales libres. Esta fruta es baja en calorías, rica en antioxidantes, vitamina C y fibra, lo que la convierte en una excelente opción para aquellos que buscan un estilo de vida saludable. Además de sus beneficios para la salud, la fruta del dragón es un ingrediente increíblemente versátil en la repostería. La pulpa de la fruta del dragón se puede utilizar para agregar un sabor dulce y tropical a una amplia variedad de postres, desde pasteles y muffins hasta sorbetes y helados. En resumen, esta crema de fruta del dragón es una opción deliciosa y saludable para dar un toque diferente a tus postres. Es fácil de preparar, versátil y perfecta para cualquier ocasión. Anímate a probarla y sorprende a tus invitados con un postre diferente y exótico. Para pelar y cortar la fruta del dragón de manera efectiva, sigue estos pasos. Coloca la fruta del dragón en una tabla de cortar y usa un cuchillo afilado. Corta la fruta en 4 partes. Usa tus dedos para pelar la piel de la fruta. La piel debe salir fácilmente, como si fuera una cáscara. Una vez que hayas pelado la fruta, corta la pulpa en cubos y la apartas por ahora. Una fruta entera pesa alrededor de 600 gramos. La cantidad de fruta que utilizo es de 800 gramos, es decir, una fruta del dragón y media peladas y cortadas pesaban 800 gramos. La pulpa de la fruta del dragón es suave y firme, por lo que debería ser fácil de cortar. Prepara una cazuela o una sartén y la llevas a la estufa. Añade la fruta cortada y deja que se caliente un poco. Opcional, le añades una cucharadita de eritritol, otro tipo de edulcorante, o le puedes añadir azúcar común. Ahora añades jugo de medio limón, unos 50 mililitros, mientras sigue hirviendo a fuego medio y remueve de vez en cuando. La dejas que hierva por 2 minutos. Hervir la fruta del dragón puede reducir su contenido de vitamina C y otros nutrientes sensibles al calor, aunque la mayoría de los beneficios de la fruta se mantienen. Baja el fuego y tritura la mezcla de la fruta del dragón hasta conseguir una especie de puré. Una vez triturado, le añades un poco de leche. Mezcla para integrar la leche y le añades 50 gramos de maicena.
Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche. La cantidad de leche que utilizo en total es de 300 mililitros. Esta puede ser caliente o fría. Si quieres sustituir la maicena por harina de trigo, la cantidad sería de 100 gramos de harina de trigo. Lleva la cazuela de nuevo al fuego, le añades una cucharadita de esencia de vainilla y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese bien. Ahora pasa la crema de fruta del dragón a un recipiente o a un bol apto para calor. Tapas la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadirle la crema de fruta del dragón ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la nata montada o la mezclas con mantequilla. Así tal cual, cremosa, la puedes utilizar para rellenar tartaletas y luego cubrir con fruta fresca. También le puedes añadir yemas de huevo cuando la hierves y conseguir una rica crema pastelera de fruta del dragón. Siguiente paso, añade 250 ml de nata muy fría y la bates por 3 minutos. Cuando esté firme la nata, le vas agregando la mitad de la crema de fruta del dragón y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta por 5 días en la nevera. Esta crema con nata no sirve para rellenar y tampoco para cubrir tartas en fondant, como tampoco sirve para tartas en varios pisos en fondant. Siguiente paso, agrega un paquete de mantequilla sin sal añadido, que son 250 gramos, y lo bates por 1 minuto o hasta cremar un poco. Esta es la textura que debe tener, a punto de pomada. Ahora le añades la otra mitad de la crema de fruta del dragón y bates por 2 o 3 minutos. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien por 7 días en la nevera. Esta crema con mantequilla sí sirve para rellenar y cubrir tartas en fondant y también sirve para tartas de varios pisos en fondant.
Esta crema, cualquiera de las dos opciones, te sirve para rellenar pasteles de plancha, bollería, tartas, cupcakes, profiteroles, vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. También te sirven para elaborar un rico helado con galletas en varias capas o en vasitos individuales o polos. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta, o decorar 24 cupcakes con decoraciones tipo rosetones altos. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar, cualquiera de las dos opciones. Aquí tienes una crema deliciosa, refrescante y saludable que es perfecta para cualquier ocasión. La fruta del dragón le dará un toque exótico y sorprendente que sin duda sorprenderá a tus invitados. Atrévete a probarla y sorprende a todos con su sabor único y refrescante. Imagina tus postres convertidos en auténticas obras de arte con este glaseado de Lotus Biscoff. Cada bocado se sumerge en la suavidad de la crema de mantequilla y se encuentra con la dulzura del caramelo Biscoff, creando una sinfonía de sabores y texturas. Este glaseado no solo es delicioso, sino también es visualmente impactante. Su consistencia perfecta permite aplicaciones precisas en pasteles y cupcakes, transformándolos en creaciones elegantes y tentadoras. Prepárate para elevar tus postres a otro nivel superior con el glaseado de Lotus Biscoff. Descubre cómo un simple glaseado puede convertirse en la estrella de tus creaciones culinarias, cautivando tanto tus sentidos como tu paladar. Comencemos por preparar la mantequilla marrón. Aunque este paso es opcional, agrega una rica profundidad de sabor al plato. Corta 250 gramos de mantequilla sin sal en cubos y colóquelos en una cacerola a fuego medio. Cocine la mantequilla revolviendo con regularidad hasta que empiece a hacer espuma, adquiera un tono dorado y emane un irresistible aroma a nuez. Este proceso suele llevar unos minutos, por lo que es importante vigilarlo de cerca para evitar que la mantequilla se dore demasiado rápido o se queme. Luego transfiera de inmediato la mezcla a un recipiente resistente al calor, asegurándote de raspar todos estos deliciosos trocitos marrones que se forman en el fondo de la cacerola. Enfría la mantequilla hasta que se solidifique y luego la dejas volver a temperatura ambiente. Es fundamental que la mantequilla esté a temperatura ambiente antes de comenzar con la preparación del glaseado de mantequilla de galletas. Una vez que la mantequilla dorada está lista, añade la crema de Biscoff, un par de cucharadas soperas colmadas y combina la mantequilla dorada con la crema de Biscoff, utilizando ya sea una batidora de pie o batidora eléctrica de mano. Bate hasta obtener una mezcla suave y uniforme. Ahora añades el azúcar glass, unos 100 gramos a la mezcla y agregas el jugo de medio limón, 1 o 2 cucharadas. Comienza mezclando con la batidora apagada para prevenir que el azúcar glass se esparza y bata a velocidad media hasta lograr una consistencia ligera, esponjosa y perfectamente mezclada.
Opcional, le agregas 1 o 2 cucharadas de leche y bates hasta integrar. A continuación, puedes proceder a aplicar el glaseado sobre un pastel o cupcakes de inmediato. Si no planeas usarlo de inmediato, almacena este delicioso glaseado de Lotus Biscoff en un recipiente hermético. Puedes refrigerarlo durante un mes o congelarlo hasta por 3 meses. Antes de usarlo, deja que alcance la temperatura ambiente. Si notas que ha perdido algo de suavidad, simplemente añade un poco de leche y mezcla para restaurar su consistencia perfecta. Esta fabulosa receta de crema de mantequilla es perfecta para cubrir 12 cupcakes, para rellenar o para glasear un pastel redondo de 2 capas y 8 pulgadas, con suficiente glaseado para cubrir no solo la parte superior, sino también los laterales y el delicioso centro del pastel. Prepárate para crear auténticas obras maestras de repostería. En una cazuela o sartén colocamos 250 gramos de chocolate blanco junto con 250 gramos de mantequilla y lo llevamos a la estufa. Dejamos que se derrita a fuego bajo, removiendo constantemente para asegurar una mezcla uniforme. Una vez derretido, retiramos del fuego y reservamos por unos minutos. Luego procedemos a verter gradualmente una lata de leche condensada de coco, que equivale a 210 gramos, y 150 gramos de leche condensada de azúcar en la mezcla derretida. Continuamos removiendo de manera constante mientras añadimos 100 gramos de copos de coco o coco rallado. Utilizamos una batidora de mano para emulsionar. Este proceso garantiza que todos los ingredientes se integren perfectamente en una mezcla homogénea y deliciosa. Vierte la mezcla caliente en otro recipiente apto para el calor, cúbrelo con un film plástico y déjalo enfriar durante 2 o 3 horas. Una vez que la mezcla esté fría y firme, bátela hasta obtener una textura firme, cremosa y deliciosa. La duración y el almacenamiento de la crema Raffaello para pasteles caseros dependen de cómo la conserves. Si guardas la crema Raffaello en un recipiente hermético, en el refrigerador puede durar de 1 a 2 semanas. Asegúrate de mantenerla bien cubierta para evitar que absorba olores de otros alimentos. También puedes congelar la crema Raffaello para un almacenamiento más prolongado. Colócala en un recipiente hermético o una bolsa con cierre hermética y asegúrate de que esté bien sellada. La crema congelada puede conservarse hasta 3 meses en el congelador. Cuando desees usarla, simplemente sácala del congelador y déjala descongelar en el refrigerador durante unas horas antes de usarla. Recuerda etiquetar el recipiente con la fecha para llevar un registro de su frescura. Esta crema se puede utilizar en una variedad de recetas, es perfecta para rellenar tartas, pasteles, postres individuales y decorar deliciosos cupcakes.
Se maneja muy bien con una manga pastelera y es adecuada para utilizar con boquillas lisas o boquilla de gran tamaño. Yo utilizo la boquilla número 353. Hoy vamos a hacer una increíble crema de Ferrero Rocher que te va a servir para rellenar y adornar tus tartas y cupcakes. Si quieres aprender a hacerla, solo tienes que quedarte hasta el final de este vídeo y también te invito a suscribirte para no perderte ninguna de mis recetas. Comenzamos por batir 500 gramos de mantequilla blandita. Para eso tendréis que meter la mantequilla cortada en taquitos al microondas una o dos veces en intervalos de 20 o 30 segundos hasta conseguir el punto de pomada. La mantequilla en punto pomada es un estado intermedio entre la mantequilla líquida y la mantequilla sólida. Habiendo batido unos 2 o 3 minutos solo nuestra mantequilla, pasamos a añadir los 350 ml de leche condensada y seguiremos batiendo por un minuto más. Con una espátula de silicona o una cuchara, si no tenéis una espátula, raspamos las paredes del bol para recoger la mantequilla que se nos ha quedado pegada en las paredes e integrar bien. Aparte, en una licuadora añadimos 6 Ferrero Rocher y 100 ml de leche caliente. Lo trituramos bastante hasta que se vuelva una pasta de chocolate. Si veis que todavía quedan trozos grandes, batir hasta que casi todo se desintegre y seguido vamos a pasar por un colador nuestra crema Ferrero para sacarle los trozos de almendra o cualquier trozo grande que nos quede, porque a la hora de decorar con boquillas puede ser que tapen el agujero y nos estropean la decoración. Por último añadimos la crema de chocolate Ferrero Rocher que acabamos de hacer con nuestra crema de mantequilla previamente hecha y batimos por unos minutos hasta integrar todo bien. Pasamos otra vez nuestra cuchara de silicona. Masajear la crema ayuda a eliminar las burbujas de aire y nos queda una crema sedosa, suave y con una consistencia que nos ayudará a conseguir todo tipo de decoraciones.
Espero que te haya gustado mi vídeo, déjame un like para que yo lo vea, te animo a que pruebas esta deliciosa crema, te va a encantar. Y si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos. En el tutorial de hoy elaboramos una receta muy fácil, infalible, que es la buttercream ruso con Ferrero Rocher. Con esta receta ya no te preocupas por sentir los granos de azúcar, aquí utilizamos leche condensada y mantequilla. La leche condensada contiene el azúcar necesario y ya está cocinada. Es una crema exquisita, fina, firme y con un sabor incomparable de Ferrero Rocher. Quédate conmigo y aprende cómo elaborar esta crema ideal para cubrir, rellenar y decorar pasteles, cupcakes y muchos postres individuales. Primer paso, prepara 6 bombones de Ferrero Rocher en un recipiente donde se puedan triturar. Puedes sustituir los Ferrero Rocher por 2 cucharadas de Nutella y unas 6 avellanas. Le añades 3 cucharadas de leche muy caliente y trituras por 2 minutos o hasta que se convierta en una pasta líquida. Pasa la pasta de Ferrero Rocher a otro recipiente y lo apartas por ahora. Siguiente paso es cremar la mantequilla. Utilizo 250 gramos de mantequilla sin sal con 82% de grasa y a punto de pomada. Esta es la textura perfecta que debe tener. La mantequilla se crema por 3-4 minutos. Aquí te quiero enseñar un truco que te servirá para ver la diferencia de la mantequilla al principio del batido y cuando ya está cremada. Coge un poco de mantequilla y la colocas así, de esta manera, en un lateral del bol. Bate la mantequilla blandita por 3 minutos a velocidad alta. Añade 150 gramos de leche condensada fría y sigue batiendo por 3 minutos más. Ahora sí, mira lo que te explicaba antes, coge un poco de crema ya batida y comprueba la diferencia. Está blanca, sedosa, firme y de sabor ni te cuento, está exquisita. Así tal cual sirve para rellenar, forrar, decorar tartas y postres. A esta crema se le puede dar color para lograr tonos medios o subidos utilizando colorante en gel o en crema. Lo siguiente, le añadiré la pasta con Ferrero Rocher. Yo le añado tal cual con trocitos pequeñitos de avellanas. Tú, si quieres, puedes pasar esta pasta por un colador, esto es totalmente opcional. Añade la pasta y bate por unos segundos solamente hasta integrar y listo. No ha cambiado para nada la consistencia, pero el sabor sí. Si antes teníamos una crema fina, sedosa y exquisita, pues ahora está mucho mejor aún. Prepara esta crema deliciosa, te encantará el sabor. Es una crema muy fácil de elaborar y en muy poco tiempo. Esta crema debe mantenerse refrigerada después de aplicarla o para almacenarla. Esta crema es poco resistente en climas cálidos o calientes. Puede estar al medio ambiente en climas fríos y ambientes con aire acondicionado. Esta crema refrigerada se conserva por 2 semanas. Hay quienes se preguntarán si se puede sustituir la mantequilla con margarina o grasa vegetal. La respuesta es sí, pero yo no sacrificaría el sabor y el gusto que da cuando se derrite en el paladar. Adicionalmente, de estas 3 grasas, la mantequilla es la más saludable.
Hoy te enseño a elaborar una riquísima crema de nueces hervidas en leche con mantequilla. Es una crema muy antigua, una receta que elaboraban nuestras bisabuelas, sin huevos, aromática y muy sabrosa. Primer paso, tuesta 300 gramos de nueces, así tal cual sin añadir grasa, en una sartén y por unos minutos. Deja enfriar las nueces por completo y las trituras. No se pueden triturar calientes porque se vuelven aceitosas. Lo siguiente, disuelve 20 gramos de maicena con un poquito de leche y lo apartas por ahora. Aparte, en una cazuela añades la leche, en total utilizas 250 mililitros, añade 200 gramos de azúcar, una cucharita de esencia de vainilla, media cucharita de sal y remueves constante hasta que hierva por unos minutos y el azúcar se haya disuelto por completo. A este punto, cuando hierva fuerte, le bajas el fuego y añades la mezcla de leche con la maicena. Remueve un poco para integrar y le echas las nueces trituradas. Mezcla bien y deja que hierva por 1 o 2 minutos y listo. Apaga el fuego y deja que enfríe por completo a temperatura ambiente. Añade 500 gramos de mantequilla blandita, esta es la textura que debe tener. La mantequilla que yo utilizo es de 82% grasa y sin sal añadida, no sirve utilizar margarina. Bate por unos minutos para cremar un poco y le vas añadiendo la crema de nueces en varias tandas. Es muy importante que tanto la crema con nueces como la mantequilla tengan la misma temperatura, la temperatura ambiente. Si se corta la crema, no te asustes. Cualquier crema a base de mantequilla se repara sola si la bates con una batidora a velocidad alta por 10-15 minutos. Vigila la crema y verás cómo vuelve a ser cremosa. Te comento que en mi canal encuentras muchísimos tipos de cremas para rellenar, forrar y decorar tus tartas, cupcakes y cualquier tipo de postre. Aquí te dejo la lista con cremas para tartas y la encuentras en la descripción del vídeo también. Al final la crema queda así, suave, fina, llena de crujientes trocitos de nuez tostada, una verdadera delicia. Este glaseado no solo es delicioso, sino también es visualmente impactante. Su consistencia perfecta permite aplicaciones precisas en pasteles y cupcakes, transformándolos en creaciones elegantes y tentadoras. Prepárate para elevar tus postres a otro nivel superior con el glaseado de Lotus Biscoff y margarina. Descubre cómo un simple glaseado puede convertirse en la estrella de tus creaciones culinarias, cautivando tanto tus sentidos como tu paladar. Eleva tus creaciones de repostería a un nivel totalmente nuevo con esta irresistible crema de margarina y Lotus Biscoff. Esta deliciosa combinación fusiona la suavidad de la margarina con el característico sabor a caramelo y especias de las galletas Lotus Biscoff, creando una experiencia de sabor que te dejará sin palabras. Dale a tus dulces un toque de magia con esta crema de margarina y Lotus Biscoff. Comencemos por preparar la margarina marrón. Aunque este paso es opcional, agrega una rica profundidad de sabor al plato.
Corta 250 gramos de margarina en cubos y colóquelos en una cacerola a fuego medio. Cocina la margarina revolviendo con regularidad hasta que empiece a hacer espuma, adquiera un tono dorado y emane un irresistible aroma a nuez. Este proceso suele llevar unos minutos, por lo que es importante vigilarlo de cerca para evitar que la margarina se dore demasiado rápido o se queme. Luego transfiera de inmediato la mezcla a un recipiente resistente al calor, asegurándote de raspar todos estos deliciosos trocitos marrones que se forman en el fondo de la cacerola. Enfría la margarina hasta que se solidifique y luego la dejas volver a temperatura ambiente. Es fundamental que la margarina esté a temperatura ambiente antes de comenzar con la preparación del glaseado. Una vez que la margarina dorada está lista, la bates por un minuto para cremar un poco y añades la crema Biscoff, un par de cucharadas soperas colmadas. Combina la margarina dorada con la crema Biscoff utilizando ya sea una batidora de pie o una batidora eléctrica de mano. Bate hasta obtener una mezcla suave y uniforme. Ahora agrega el azúcar glass, aproximadamente 3 cucharadas soperas, y añade 1 o 2 cucharadas de leche de almendras. Si prefieres, puedes ajustar la cantidad de azúcar glass o sustituir la leche por jugo de limón. Comienza mezclando con la batidora apagada para prevenir que el azúcar glass se esparza y bate a velocidad media hasta lograr una consistencia esponjosa, muy firme y perfectamente mezclada. A continuación puedes proceder a aplicar el glaseado sobre un pastel o cupcakes de inmediato. Si no planeas usarlo de inmediato, almacena este delicioso glaseado de Lotus Biscoff en un recipiente hermético. Puedes refrigerarlo durante un mes o congelarlo hasta por 3 meses. Antes de usarlo, deja que alcance la temperatura ambiente.
Si notas que ha perdido algo de suavidad, simplemente añade un poco de leche de almendras y mezcla para restaurar su consistencia perfecta. Esta fabulosa receta de crema de margarina es perfecta para decorar 12 cupcakes, para rellenar o para glasear un pastel redondo de 2 capas y 8 pulgadas, con suficiente glaseado para cubrir no solo la parte superior, sino también los laterales y el delicioso centro del pastel. Prepárate para crear auténticas obras maestras de repostería con esta deliciosa crema de margarina. Hoy elaboramos una ganache de chocolate negro y Coca-Cola, sin nata y sin leche condensada. La ganache de chocolate es la cobertura más rica y golosa en cualquier receta de repostería. Para una tarta, un bizcocho, unos pasteles, pero también como relleno es una crema perfecta y deliciosa. Agrega una cucharita de azúcar blanca común y 40 gramos de miel, lo que serían 2 cucharadas soperas. Prepara 100 mililitros de Coca-Cola, lo que sería menos de medio vaso, y lo apartas por ahora. Lleva la cazuela al fuego y calienta el azúcar y la miel por 1 o 2 minutos más o menos a fuego medio bajo, con mucho cuidado de no quemar el caramelo. Añade los 100 mililitros de Coca-Cola y deja que hierva por medio minuto más y listo. Aparte prepara 250 gramos de chocolate negro. Yo utilizo gotas de chocolate. Si tú utilizas chocolate en tableta, lo partes en trocitos pequeños para que se funda fácilmente. Le agregas el caramelo con la Coca-Cola caliente por encima y lo dejas descansar por unos segundos. Cuando empieces a remover, no te asustes, mira, parece como cortado, pero enseguida, según se funde el chocolate, se integrará bien. Le añades 50 gramos de mantequilla y sigues removiendo hasta que se haya fundido todo por completo y consigues una ganache de chocolate lisa y brillante. Deja reposar la ganache a temperatura ambiente, tapada a piel con papel film hasta que tenga la consistencia que desees. Mira qué textura cremosa tiene, la dejé reposar por 1 hora. Esta es una consistencia media para rellenar tartas o postres y también para decorar con manga pastelera. Ahora aparto un poco de ganache, nada, una cucharada,
La caliento por unos segundos en el microondas y te enseño la textura que tiene, cómo brilla y chorea de bonito para hacer un drip en la tarta por si lo necesitas. Esta ganache tal cual, con esta consistencia ya endurecida, la puedes utilizar para elaborar unas ricas trufas de chocolate. Esta crema aguanta muy bien a temperatura ambiente por 5 horas o más, se conserva en la nevera por 2 semanas bien tapada y para que vuelva su textura cremosa, por si endureció, la llevas al microondas por poco tiempo o al baño María, siempre removiendo y mezclar bien. Hoy elaboramos un rico y perfecto frosting de queso, ideal para cubrir, rellenar y decorar tartas, cupcakes y muchos tipos de postres. Es una crema básica muy sencilla de hacer, con ingredientes muy comunes. Es una crema absolutamente deliciosa que seguro te encantará su sabor y su textura. Añade 300 gramos de mantequilla a punto de pomada, es decir, blandita, así tiene que estar, y 150 gramos de azúcar glass, azúcar impalpable. Voy a colocar un temporizador y de esta manera te ayudo con saber el tiempo exacto de batido que necesitas para esta cantidad. Bate la mantequilla con el azúcar por 4 minutos a velocidad alta o hasta que veas que tiene la textura muy cremosa. Esta crema la puedes elaborar también con una batidora manual, quedará igual de perfecta y firme. Repasa los laterales del bol y sigue batiendo por 1 minuto más. Vuelves a repasar y recoger la crema y añades una cucharita de esencia de limón. Añades también 300 gramos de queso crema tipo Filadelfia o queso similar muy frío y bate nada más solo hasta integrar, unos 30 segundos y listo. Así tiene que quedar con esta textura firme y perfecta. No tengas miedo en elaborar esta crema, no se corta, es muy fácil de elaborar y en muy poco tiempo. Es muy importante seguir estos pasos, la temperatura de la mantequilla a punto de pomada y la crema muy fría y batir solo hasta integrar, nada más. A esta crema le puedes agregar colorantes en gel y mezclar suave. Le puedes agregar chocolate blanco derretido y enfriado, queda muy rica. Es una crema firme, se marca muy bien con la manga pastelera, la decoración queda muy marcada y muy bonita. Cuéntame de qué provincia me estás viendo y cuál es tu receta favorita. ¿Cuál receta de las mías has elaborado? ¿Qué tal te gustó? ¿Y qué le cambiarías? Comparte esta receta con tus amigos. Esta es una manera en la que puedes ayudar a que mi canal crezca y mi tutorial tenga más visualizaciones. En el tutorial de hoy te enseño 2 maneras diferentes de montar la nata vegetal y cómo conseguir recuperarla por sobrebatir demasiado. La nata que yo utilizo es de la marca Ambiente Puratos, es nata vegetal. Agrego 250 ml de nata fría en un recipiente un poco alto. Voy a colocar un temporizador y así puedes ver el tiempo que necesitas para esta cantidad. Para batir la nata puedes utilizar bol de plástico, cristal o de acero inoxidable. Sirve cualquiera. El sabor de la nata vegetal, esta marca es suave, dulce, pero no empalagosa y ligeramente avainillada. Yo no le agrego más azúcar, pero si quieres le puedes agregar un par de cucharadas para esta cantidad. Es opcional.
Mira, esta es la textura que a mí personal me gusta. En total han sido 2 minutos y 30 segundos para esta cantidad con la batidora manual a velocidad alta. Te cuento que esta nata vegetal, o también la llamamos crema para batir, la podemos utilizar en rellenar y decorar muchísimos tipos de postres, pasteles y tartas. Tiene una textura perfecta para decorar con manga pastelera, se puede teñir en todos los colores, de preferencia con colorantes en gel, incluso la puedes utilizar para hacer ganache de chocolate. Para elaborar helados, como ves, es un producto muy versátil y siempre conviene tener un brick en la nevera. Ahora te quiero enseñar qué pasa si bates la nata por un minuto más y la textura que tendría. Quedará muy dura, demasiado firme, ya que la nata cuando la montamos es mejor dejarla un punto más suave porque ella sola al pasar unos minutos endurece y vuelve firme. Aquí te enseño cómo queda la decoración con manga pastelera, para mi gusto demasiado firme y le aparecen los agujeritos típicos cuando la nata o crema para batir está sobrebatida. Ahora te enseño cómo recuperar la nata sobrebatida y cómo conseguir que vuelva a textura cremosa y lista para decorar. Le añades una cucharada de leche fría y mezclas bien con una espátula. Según cómo veas la textura, le vuelves a añadir otra cucharada de leche fría. Si por intolerancia no puedes utilizar leche, le puedes sustituir por un par de cucharadas de agua fría y el resultado sería igual. Ahora sí, hemos conseguido una nata bonita, textura cremosa y suave, lista para decorar con manga pastelera. La segunda manera para montar la nata o crema para batir es agregar 250 ml nata fría y batir por un minuto o hasta conseguir un pico suave. Vuelvo a poner en marcha el temporizador y de esta manera sabrás el tiempo de batido que necesitas para esta cantidad. Agrega 2 cucharadas soperas de queso crema tipo Filadelfia y 2 cucharadas soperas de leche condensada. Si quieres agregar alguna esencia, ahora sería el momento de agregar. Bate por unos segundos más o hasta integrar y listo. Obtienes una crema firme, muy suave y cremosa, perfecta para rellenar, forar y decorar tus tartas. Tiene una textura que aguanta muy bien cualquier decoración.
A esta crema, así tal cual, puedes añadir puré de frutas del bosque, fresas o piña, cada una de ellas hervidas tipo mermelada, y consigues un relleno riquísimo para tus tartas. Le puedes añadir oreos triturados, fideos de chocolate, cacao en polvo o dulce de leche. Se puede teñir con colorantes en gel o colorante en pasta. Esta nata o crema para batir aguanta por 5 horas fuera de la nevera y por 4 días en la nevera. Esta crema no sirve para forar una tarta y luego cubrir con fondant, pero es perfecta para forar la tarta y decorar, pegar obleas de papel de arroz comestible y luego acabar con decoración en manga pastelera. Quedan las tartas perfectas. Hoy elaboramos una crema de frutas del bosque, un relleno riquísimo, sin mantequilla, que te servirá para rellenar tartas, postres pequeños, cupcakes o incluso para elaborar postres en vasos individuales. Empieza por añadir una bolsa de frutas congeladas, añade medio vaso de agua y un vaso de azúcar blanca común. Remueve de vez en cuando y deja que hierva a fuego medio alto por 30 minutos aproximado. Esta mermelada casera de frutas del bosque la puedes preparar con un par de días de antelación para el relleno de tus postres. En este tutorial te enseño paso a paso cómo elaborar este riquísimo relleno, también cómo rellenar la tarta y una bonita y fácil idea de decoración. Añade 350 ml de nata vegetal muy fría y bate por 1 minuto a velocidad media alta. Añade 150 ml de leche condensada y 100 gramos de queso tipo Filadelfia. Bate por 2 minutos más o hasta que veas que empieza a espesar y hace pico suave. Te aconsejo no sobrebatir demasiado porque la nata vegetal aún endurece y espesa después de un rato. Añade unas cucharadas de mermelada de frutas del bosque ya enfriada y bate solo hasta integrar. La crema tiene que quedar suave y con una textura cremosa. Si por lo que sea endurece demasiado y tiene textura como con muchos agujeritos tipo sobrebatida, aquí te dejo un truco. Añade 2 o 3 cucharadas de leche muy fría y remueves con una espátula hasta integrar. Si hace falta, añades más leche y mezcla hasta que la textura de la crema sea muy cremosa y suave. Prepara el molde con una bolsa de plástico o film transparente de la manera que yo lo hago. El molde que yo utilizo es de 15 centímetros de diámetro por 10 centímetros de alto. Coloca el primer bizcocho y lo remojas muy bien con almíbar, le añades varias cucharadas de mermelada y luego una parte de la cantidad de crema de frutas del bosque. Coloca el siguiente bizcocho, aprieta un poco y sigue igual con las capas hasta acabar. El bizcocho de vainilla es de 15 centímetros de diámetro y la receta con el tutorial paso a paso te lo dejo en la cajita de descripción y aquí también. Es una receta sin mantequilla, un bizcocho perfecto para cualquier tipo de decoración, es perfecto para tartas de varios pisos y para tartas cubiertas con fondant. El almíbar lo conseguí hirviendo agua con azúcar, es decir, un vaso de azúcar con 2 vasos de agua. La fruta que yo utilizo es congelada, son 300 gramos. También puedes elaborar mermelada con fruta fresca. Si no te gusta añadir la mermelada con las semillas, la puedes triturar y pasar por un colador. No te aconsejo utilizar mermelada de comercio, no conseguirás el mismo sabor, el color de la crema y tampoco la misma textura. Cubre la tarta con el mismo plástico y la dejas descansar por 4 horas, lo ideal sería toda la noche. Desmolda la tarta, le das la vuelta y la colocas sobre la base o sobre la fuente donde la vayas a presentar.
Repasa con un alisador de tartas y de esta manera quitas la crema sobrante y quedará el lateral liso y listo para decoración. Esta tarta yo la voy a cubrir y decorar con merengue suizo de mantequilla. El tutorial con la receta paso a paso te la dejaré en la cajita de descripción y aquí también. Esta tarta la puedes cubrir y decorar con la misma crema de frutas del bosque, con nata, merengue italiano, con crema francesa de yemas de huevo y con muchos tipos más. Todas estas cremas, todos los tutoriales los encuentras en mi canal. Cubre la tarta con la primera capa de merengue suizo de mantequilla, una capa fina, y la llevas a la nevera por 20 minutos. Mientras tanto, prepara la segunda capa de crema de esta manera. Extiende un plástico y coloca con una espátula crema suiza de mantequilla en varios colores. Alisa un poco y lo llevas a la nevera por 15 minutos. Saca la tarta de la nevera y le colocas la crema con el plástico apretando para que quede pegada a la tarta. Retoca con una espátula en los huecos donde no llegó la crema y forma diseños de esta manera. Lleva la tarta a la nevera por 30 minutos para que endurezca un poco el merengue suizo de mantequilla. Mezcla una cucharita de vodka con media cucharita o un poco menos de polvo comestible dorado y con un pincel bastante fino resigue el contorno del diseño de la tarta. Este paso le dará un efecto muy elegante y muy bonito a tu tarta. Este diseño es muy bonito, elegante y sobre todo si eres principiante y no puedes alisar muy bien todavía tu tarta, esta es una buena y bonita opción. Te quedará una tarta muy bonita con una decoración de reposterías de diseño. Espero te haya gustado mi tutorial. Elabora este relleno de frutas del bosque muy fácil, muy rico y fresquito. No es muy dulce, también si quieres le puedes quitar un poco de la cantidad de azúcar o de la leche condensada. Es una crema, un relleno muy utilizado y muy pedido en tartas de bodas, bautizos o cumpleaños. Queda muy bonita con bizcocho de vainilla por el color que le da la mermelada al bizcocho, pero también queda genial con bizcocho de chocolate. Comparte este tutorial con tus amigos, de esta manera puedes ayudar a que mi canal crezca. Comenta de qué país ves mi tutorial, si te gustó la receta y si la vas a elaborar y también en qué tipo de postre la utilizarás. En el tutorial de hoy elaboramos una buttercream diferente, mucho mejor y más fácil que la buttercream original. Empieza por añadir agua muy caliente al azúcar glass. La cantidad de azúcar glass que yo utilizo es de 200 gramos y unos 80 mililitros de agua muy caliente. Remueve muy bien para desintegrar el azúcar glass y lo apartas por ahora. Con este paso te será muy fácil elaborar la buttercream sin pensar que al comer la crema notarás los granitos de azúcar. Con este truco te resultará una crema de mantequilla muy suave y sedosa al paladar. La mantequilla que yo utilizo es mantequilla sin sal añadida con 82% de grasa. Para esta receta utilizo 400 gramos de mantequilla a punto de pomada, es decir, a temperatura ambiente. La temperatura de la mantequilla es muy importante. Si estás en clima caliente, la mantequilla tiene que estar fría. Si estás en clima frío, la mantequilla tiene que estar suave, a punto de pomada. La temperatura de la mantequilla es contraria a la temperatura del ambiente. Acrema la mantequilla por unos minutos y le agregas la mitad de la mezcla de azúcar impalpable y agua caliente. Esta receta yo la elaboro con batidora manual para enseñarte que se puede y la textura que queda. Pero si dispones de una batidora profesional, utilízala y verás que conseguirás una buttercream suave, sedosa y firme en un instante.
La cantidad de azúcar glass puede variar según la temperatura. En invierno podrás poner la misma cantidad de azúcar glass mezclado con agua muy caliente, pero en verano es probable que tengas que añadir un poquito más a la receta para que el buttercream quede aún más firme y consistente. También te digo que en mi canal encuentras muchísimos tipos de cremas para rellenar y decorar tus tartas, muchas de ellas con yemas de huevo, que es la famosa crema francesa. También encuentras tutoriales con el merengue suizo de mantequilla y muchos tipos más. En la cajita de descripción te dejaré los links con todas las cremas y de esta manera te será muy fácil encontrarlas. Añade 200 gramos de leche condensada y una cucharada de coñac y mezcla por un minuto. La receta original tiene sabor a vainilla, pero le puedes añadir cualquier aroma que desees. También le puedes añadir chocolate derretido y enfriado, cacao en polvo, dulce de leche, Nutella o mermeladas y puré de frutas. Esta crema se conserva en la nevera por 7 días. Puedes incluso congelarla, pero siempre que la vuelvas a usar, debes dejarla a temperatura ambiente hasta que esté lista. Este buttercream aguanta muy bien a temperatura ambiente por 5 horas o más, pero no aguanta altas temperaturas. Con esta cantidad de buttercream puedes forrar una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro por 10 centímetros de alta, más una decoración simple. También puedes forrar una tarta y luego cubrirla con fondant, queda muy firme y muy lisa. Es una crema perfecta para alisar. Bajo mi punto de vista, esta crema es mejor y más fácil de elaborar que la buttercream original. Aquí te quiero enseñar cómo puedes darle color a esta crema. Para teñir el buttercream, elige colorantes en gel o colorantes en pasta y de buena calidad. Siempre te darán mejores resultados que los colorantes líquidos. Si quieres intensificar el color del buttercream, tienes que añadir más cantidad de colorante. Si buscas tonos suaves, tonos pastel, ves agregando de una en una las gotas de colorante y mezclas hasta conseguir el tono que quieras. Es una crema perfecta, mira qué bonito queda, como se marca con la manga pastelera, es suave y sedosa. Esta crema también es perfecta para formar flores, para hacer decoraciones con las boquillas rusas. Esta crema tiene un sabor muy rico y no es muy dulce. También te digo que puedes añadir más cantidad de azúcar si lo deseas o restar si te parece muy dulce. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Elabora esta receta fácil y déjamelo saber qué tal salió y si te gustó en los comentarios. Comparte esta receta con tus amigos o en redes sociales, de esta manera ayudarás a que mi canal crezca. Muchas gracias por tu apoyo, cuídate, sé feliz y hasta pronto.
Hoy vamos a preparar una riquísima crema de mantequilla con bechamel. Una crema firme, suave y deliciosa que sirve para rellenar tartas, pasteles y para decorar con manga pastelera. En una cazuela con fondo grueso, añade 60 gramos de harina común, lo que sería 4 cucharadas. Añade 150 gramos de azúcar común, lo que sería 9 cucharadas. Una cucharita de esencia de vainilla y 250 mililitros de leche. Mezcla todo lo que puedas para que no haya grumos. Utiliza unas varillas y mezcla constante a fuego medio alto hasta que espese muy bien la bechamel. Cuando ya está espesa, deja cocinar la crema por unos segundos más. Cambia la bechamel en otro recipiente, la cubres con film transparente y la dejas enfriar a temperatura ambiente. Bate la bechamel enfriada por unos segundos y la apartas por ahora. Este paso lo haces para suavizar un poco la bechamel y no tener que batir por mucho tiempo cuando la agregues a la mantequilla. Aparta la crema de harina por ahora y en el mismo recipiente bate la mantequilla. Aquí te enseño la textura que tiene que tener la mantequilla. Tiene que estar a punto de pomada, pero no derretida. Agrega 250 gramos y bate a velocidad media alta por 2 minutos o hasta que blanquee. Cuando la mantequilla tenga esta textura cremosa y blanca, puedes añadir la bechamel. La añades en 2 tandas y sigues batiendo a velocidad media alta hasta integrar. Esta crema de mantequilla y harina es muy fácil de hacer, pero a veces puede tener problemas. Al igual que todas las recetas de crema de mantequilla, es muy importante que los ingredientes estén a temperatura ambiente, pero no demasiado calientes o suaves, o esto puede causar estragos en su crema de mantequilla. Puedes utilizar harina sin gluten si deseas. Esta crema de mantequilla con bechamel o crema de mantequilla con harina, o también se llama glaseado de armiño, antiguamente la utilizaban en rellenar y decorar la famosa tarta Red Velvet hasta que apareció el buttercream de crema de queso. Para los que no les guste el queso crema, el glaseado de armiño puede ser una buena alternativa. Y en cuanto elaboren esta crema, les aseguro que les va a encantar tanto como el sabor suave que tiene, lo fácil que es para elaborar y además muy económico. Esta crema aguanta a temperatura ambiente por un día, en la nevera en recipiente hermético por una semana, también se puede congelar hasta 3 meses. Para descongelar, permita que la crema de mantequilla vuelva a temperatura ambiente y la vuelve a batir antes de usar. Aquí te enseño cómo teñir esta crema. Es muy fácil y te aconsejo utilizar colorantes en gel. A esta crema le puedes añadir Nutella, dulce de leche, chocolate derretido y enfriado, todo tipo de saborizantes. También le puedes añadir mermeladas o puré de frutas. Añades lo que le añades, te aseguro que estará deliciosa. Espero que te haya gustado esta receta antigua que te traigo hoy. Espero que la pruebes y elabores muchos postres con esta crema. También te quiero comentar que en mi canal encuentras muchas recetas de cremas para rellenar y decorar tartas. Esta crema de mantequilla con bechamel no lleva huevo, no lleva azúcar glass, no lleva queso. Puede que sea una de las más fáciles y económicas cremas que hay para rellenar y decorar tartas.
Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Comenta y comparte esta receta con tus amigos, así ayudarás a que mi canal crezca. Hoy vamos a preparar una deliciosa crema de chocolate blanco que te servirá para rellenar, decorar varios postres, tartas y cupcakes. La crema de chocolate blanco es sin duda una de mis preferidas. Me encanta porque se puede combinar con 1001 sabores: vainilla, frambuesa, lima, limón, chocolate negro. Vamos, que es la crema perfecta. Derrite 150 gramos de chocolate blanco al baño María o en el microondas. Yo prefiero hacerlo a baño María, ya que el chocolate blanco es muy delicado y es fácil que se queme. Así vas controlando sin añadir más calor del necesario. Deja enfriar el chocolate y lo apartas por ahora. Aquí te enseño la textura que tiene que tener la mantequilla. Tiene que estar a punto de pomada, pero no derretida. Agrega 250 gramos y bate a velocidad media-alta por 2 minutos o hasta que blanquee. Añade 250 gramos de azúcar glass o azúcar impalpable, lo que sería 11 cucharadas soperas colmadas, y añade un poco de leche, en total serían 2 cucharadas. El azúcar lo añades en 2 tandas y mezcla un poco la mantequilla y el azúcar para evitar que se levante una nube de polvo. Esta crema con la batidora profesional queda aún mucho mejor, pero como en casi todos mis tutoriales enseño con batidora manual, para los que no disponen de una batidora profesional, pienso que les ayudo muchísimo y de esta manera les da confianza y ven la textura que tienen las cremas, y lo más importante, que utilizando batidora manual no se cortan las cremas, quedan igual de firmes y suaves. Añades todo el azúcar y el resto de la leche, mezcla un poco con la batidora apagada y bate a velocidad alta por 3-4 minutos. Cuando la crema tenga esta textura, le añades los 150 gramos de chocolate derretido y enfriado. Esto significa que el chocolate siga líquido, pero que al tocarlo con el dedo no notes calor. Bate por 2 minutos más. Cuanto más bates, más consistencia tendrá la crema. Esta crema aguanta a temperatura ambiente por un día, en la nevera en recipiente hermético por una semana. También se puede congelar hasta 3 meses. Para descongelar, deja que la crema de mantequilla con chocolate blanco vuelva a temperatura ambiente y la vuelve a batir antes de usar. Está perfecta, tiene la textura firme, cremosa y suave. Aquí te enseño cómo teñir esta crema. Te aconsejo colorantes en gel, dan mucho mejor resultado. Con solo una gota de cada color queda un tono pastel muy bonito.
También te enseño cómo añadir varios tonos en la misma manga pastelera. Para decorar una tarta con rosetones o unos cupcakes, quedan muy bonitos de esta manera. Las boquillas que utilizo son la boquilla 1M de Wilton y la boquilla 1E. Esta boquilla me fascina. Espero que te haya gustado la receta de hoy, espero que la pruebes y me comentes los postres que has elaborado con esta crema riquísima. También te quiero comentar que en mi canal encuentras muchas recetas de cremas como el merengue italiano, el merengue suizo de mantequilla, el buttercream americano, la famosa crema francesa que se elabora con yemas de huevo y muchas cremas más para decorar, rellenar tartas, pasteles y cupcakes. Hoy vamos a preparar una deliciosa crema de mascarpone y chocolate. No lleva mantequilla, no lleva azúcar. Es una crema con tan solo 3 ingredientes que te sirve para decorar tartas y cupcakes. Empieza por añadir 500 ml de nata muy fría. Añade 2 tarinas de queso mascarpone, lo que sería 500 gramos. Bate a una velocidad media-alta por unos 3-4 minutos hasta conseguir una textura con picos muy suaves. Esta es la consistencia que debe tener la nata con el queso mascarpone. Siguiente paso, agrega 400 gramos de chocolate derretido y enfriado, con un contenido de 40% de cacao. Añádelo a la mezcla y bate nada más solo hasta integrar. Repasa con una espátula de silicona y vuelve a integrar con la batidora manual. Esta crema la puedes elaborar con batidora profesional, queda aún mejor, pero con mucho cuidado de no sobrebatir. Espero que te haya gustado esta crema de mascarpone y chocolate. Está deliciosa y suave. Se marca muy bien con la manga pastelera, queda firme, estable y lo más importante es que te tomará tan solo unos minutos en elaborarla.
En este tutorial vamos a preparar una deliciosa buttercream americana firme y sedosa con solo 3 ingredientes. Tradicionalmente se solía emplear el doble de azúcar que la materia grasa, aunque poco a poco se han ido adaptando las recetas más a nuestros gustos. La receta que yo te traigo hoy lleva la misma cantidad de azúcar glass que la mantequilla sin sal, y ya verás qué crema más rica, sedosa, firme y con una textura muy agradable al paladar. Simplemente perfecta y un éxito seguro donde la utilices. Empieza con la receta. Añade 500 gramos de mantequilla sin sal a punto de pomada y la bates por 3 minutos o hasta que veas que acremó un poco. La temperatura de la mantequilla es muy importante. Si estás en clima caliente, la mantequilla tiene que estar fría. Si estás en clima frío, la mantequilla tiene que estar suave a punto de pomada. La temperatura de la mantequilla es contraria a la temperatura del ambiente. Me gustaría hacer una pequeña pausa publicitaria, amigos, para comentaros que todo el contenido que aparece en este canal lleva muchísimo esfuerzo detrás. Tener la idea, estructurar los pasos para que entendáis bien mis recetas, grabar el vídeo y la voz, editar los vídeos y las miniaturas, y los que me seguís habitualmente ya sabéis que contesto a todos los comentarios y a todas vuestras preguntas para ayudaros con cualquier duda que tengáis. Para los que no lo sepan, YouTube ha sacado una nueva función para que vosotros, ahora los suscriptores, podéis ayudarnos con una pequeña donación para que podamos seguir creando contenido para vosotros. Esta opción está disponible al lado del botón para suscribirse al canal. El botón dice unirme. Actualmente tenemos 2 opciones de pago mensual, pero se puede dar de baja en cualquier momento. Por si alguien desea solo hacer una contribución a mi canal, puede pagar una vez y darse de baja después. No hay ninguna permanencia. Les estoy muy agradecida a los que han colaborado con una pequeña ayuda por mi trabajo y para que pueda seguir creciendo. Si te gustaría apoyar mi canal y no puedes permitírtelo económicamente, puedes suscribirte al canal, dar like y compartir mis vídeos con tus amigos. Así también me ayudas mucho a crecer. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Añade 500 gramos de azúcar glass previamente tamizada y 80 mililitros de leche. Lo agregas gradualmente en varias tandas. Cuando agregues el azúcar glass, mezcla unos segundos a mano para incorporar un poco el azúcar y así evitarás que te salga volando cuando enciendas la batidora. Y si no, pues te pasará como a mí. Bate por 2 minutos aproximado cada vez que agregas azúcar glass y leche a velocidad media-alta. La cantidad de azúcar glass puede variar según la temperatura. En invierno podrás poner la misma cantidad de azúcar glass, pero en verano es probable que tengas que añadir un poquito más de azúcar glass para que la crema quede aún más consistente. También te digo que en mi canal encuentras muchísimos tipos de cremas para rellenar y decorar tus tartas, muchas de ellas con yemas de huevo, que es la famosa crema francesa, con chocolate o dulce de leche. También tengo tutorial con el merengue suizo de mantequilla, donde lo elaboro con la batidora manual, y otro tutorial con el merengue italiano a prueba de gravedad, que es la única buttercream resistente al sol y una de las más utilizadas por los reposteros durante todo el verano. Dicho esto, si eres principiante o no, ya sabes que en mi canal encuentras todo tipo de cremas bien explicadas con trucos y consejos. En la cajita de descripción te dejaré los links con todas las cremas y de esta manera te sea muy fácil encontrarlas. Aquí es el momento de añadir aromas si quieres. La crema básica se hace de sabor vainilla, pero puedes añadir cualquier aroma que desees. Aún así, casi siempre añado un poquito de esencia de vainilla, aunque el sabor sea de naranja, café, limón. También le puedes añadir chocolate fundido y enfriado o cacao en polvo al final del batido y mezclar hasta integrar.
Aquí te quiero enseñar cómo puedes colorear esta crema. Para teñir el buttercream, elige colorantes en gel o colorantes en pasta. Te darán mejores resultados que los colorantes líquidos. Si quieres intensificar el color del buttercream, tienes que añadir más colorante. Colores claros como verde, azul, morado o rosa pastel los conseguirás sin esfuerzo. Pero si, por ejemplo, quieres que tu buttercream sea de color negro o rojo intenso, te va a costar más, y un buen truco para conseguirlo sin tener que añadir demasiado colorante es partir de un buttercream de chocolate. Así ya tendremos una base oscura y conseguiremos el negro y rojo con más facilidad. En este vídeo te enseñaré cómo hacer una deliciosa crema extra firme de kiwi en tan solo 5 minutos sin necesidad de utilizar huevos ni mantequilla. Esta crema tiene una textura extra firme que la hace ideal para rellenar pasteles y tartas, así como decorar postres con precisión y elegancia. El kiwi es una fruta que contiene una gran cantidad de vitamina C, un poderoso antioxidante que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y a proteger el cuerpo contra enfermedades. La crema es muy fácil de preparar y puedes tenerla lista en pocos minutos. Primer paso, pelas y cortas los 4 kiwis en trozos pequeños y los apartas por ahora. La cantidad de kiwi que utilizo es de 500 gramos, es decir, los 4 kiwis pelados y cortados pesaban 500 gramos. Puedes utilizar más cantidad de fruta si quieres, unos 2 o 3 kiwis más. Prepara una cazuela o una sartén y la llevas a la estufa. Añade los kiwis cortados, añades 2 cucharadas soperas de azúcar moreno, remueve de vez en cuando y los dejas que hierva por 2 minutos. Ahora añades jugo de medio limón, unos 50 mililitros, mientras sigue hirviendo a fuego medio. Vas triturando los kiwis de esta manera hasta conseguir una especie líquida de puré de kiwis. Retiras la cazuela del fuego y al puré de kiwis caliente le añades un poco de leche. Mezclas un poco para integrar la leche y le agregas 50 gramos de maicena. Si quieres sustituir la maicena por harina de trigo, la cantidad sería de 100 gramos de harina.
Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche y una cucharadita de esencia de vainilla. La cantidad de leche que utilizo en total es de 300 mililitros. Esta puede ser caliente o fría. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese bien. Ahora pasa la crema de kiwi a un recipiente, de preferencia acero o cristal. Tapa la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Siguiente paso, añade 250 ml de nata o crema de leche muy fría y la bates por 3 minutos o hasta conseguir pico suave. Lo siguiente sería añadirle la crema de kiwi ya enfriada e endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego lo añades a la nata montada de poco a poco y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar un pastel de plancha o una tarta de 18 centímetros de diámetro con 2 capas generosas de relleno. Si quieres utilizar esta crema también para decorar, te aconsejo elaborar doble cantidad o añadir 250 ml más de nata o crema de leche. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. ¿Sabías que los kiwis tienen el doble de vitamina C que una naranja? Aparte, ayuda a subir las defensas, su alto contenido de vitamina C, ácido fólico y minerales convierten a esta fruta en una gran aliada de nuestro sistema inmunitario. Estos nutrientes estimulan la producción de anticuerpos que actúan como una barrera ante las enfermedades víricas. Esta crema de kiwi y azúcar moreno es una alternativa deliciosa y saludable a las cremas convencionales, ya que no contiene huevo ni mantequilla. Espero que disfrutes de esta receta y te animes a probarla en casa. No dudes en dejarme tus comentarios y sugerencias en la sección de comentarios del vídeo.
En el vídeo de hoy quiero presentarles una opción mucho más saludable que otras cremas que llevan grandes cantidades de azúcar refinado. Esta es la crema de peras sin azúcar añadido y sin huevos. Es una opción deliciosa y versátil con un exquisito sabor a pera. Cuanto más maduras sean las peras, más dulce nos quedará esta crema que puedes utilizar para múltiples preparaciones culinarias. Por ejemplo, puedes utilizarla como relleno para tartas y pasteles, postres individuales, decorar cupcakes e incluso para elaborar helado casero. Además, la crema de peras es una alternativa interesante para aquellas personas que buscan reducir su consumo de azúcar. Esta crema se caracteriza por su sabor y textura firme y está elaborada a partir de ingredientes más saludables que otras cremas. Primer paso, limpia y corta 4 peras maduras y las apartas por ahora. Prepara una cazuela o una sartén y la llevas a la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y la derrites un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes puedes utilizar mantequilla con sal. Añade las peras cortadas, remueve de vez en cuando y las dejas que hierva por 2 minutos. La cantidad de peras que utilizo es de 600 gramos, es decir, las 4 peras peladas y cortadas pesaban 600 gramos. Ahora añades jugo de medio limón, unos 40 mililitros, y mientras sigue hirviendo a fuego medio, vas triturando las peras de esta manera hasta conseguir una especie de puré de peras sin azúcar añadido. Retiras la cazuela del fuego y al puré de peras caliente le añades un poco de leche. Mezclas un poco para integrar la leche y le agregas 50 gramos de maicena y una cucharadita de esencia de vainilla. Si quieres sustituir la maicena por harina de trigo, la cantidad sería de 100 gramos. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche. La cantidad de leche que utilizo en total es de 300 mililitros. Esta puede ser caliente o fría. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y sin dejarte remover, hierve la crema hasta que espese bien. Ahora pasa la crema de peras a un recipiente, de preferencia acero o cristal. Tapa la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadirle la crema de peras ya enfriada e endurecida. Pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la nata montada. Siguiente paso, añade 500 mililitros de nata muy fría y la bates por 3 minutos. Cuando esté firme la nata, le vas agregando la crema de peras y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa.
Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 15 o de 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Esta crema no sirve para forrar tartas en fondant y tampoco sirve para rellenar tartas de varios pisos en fondant. ¿Sabías que las peras son ricas en nutrientes? Las peras son una excelente fuente de fibra, vitaminas y minerales, como el potasio, la vitamina C y la vitamina K. En resumen, las peras son una fruta muy saludable y nutritiva que puede proporcionar una gran cantidad de beneficios para nuestra salud. Las peras resultan fáciles de digerir y son uno de los alimentos que menos alergias provocan. Así que no dudes en incluir esta deliciosa fruta en tu dieta diaria y elaborar esta crema firme y perfecta para tus postres. Por último, te enseño cómo mezclando esta crema de peras con trocitos de chocolate consigues un estupendo helado casero. Mezcla bien el chocolate con la crema, la pasas a una manga pastelera, una bolsa o incluso puedes añadir la crema en los vasos utilizando una cuchara. Yo utilizo estos vasos de Minions reutilizables para preparar 3 helados, pero la mejor manera sería con vasitos de plásticos finos también hacer helados sándwich o paletas. Con cualquiera de las 3 opciones te quedará un helado casero perfecto. Es una crema deliciosa que podrás utilizar para rellenar una tarta, pastel de plancha, para decorar cupcakes, para postres individuales, decorar pastelitos y es una base perfecta para elaborar helados caseros.
En el mundo de la repostería, la ganache de café destaca por su perfecta armonía, encantando a los paladares más exigentes. Este postre súper delicioso se puede preparar con solo 3 ingredientes, sin azúcar añadido y sin mantequilla, con solo 2 simples pasos, lo que lo convierte en una opción rápida y fácil para cualquier ocasión. Su textura suave y cremosa lo convierte en un ingrediente ideal para una amplia gama de delicias, incluyendo postres individuales en copas con galletas o fruta fresca, decoración para un rico helado, tartas, cupcakes, galletas y macarons. Además de su versatilidad y frescura, su sabor intenso y aromático aporta un toque gourmet a cualquier creación. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo la receta. Prepara 350 ml de nata fresca con un 38% de materia grasa o crema para batir. Prepara y pesa 350 gramos de chocolate blanco. Yo utilizo chocolate sucedáneo, chocolate de repostería, pero puedes utilizar cualquier tipo de chocolate de mejor calidad según tu preferencia. En una cacerola pequeña, calienta los 350 ml de nata fresca o crema para batir a fuego medio hasta que comience a hervir. Es importante prestar atención y remover constantemente para evitar que la nata se queme, y retírala del fuego justo antes de que hierva por completo. Vierte la nata sobre el chocolate blanco. Deja reposar unos 2 minutos para que el calor de la nata derrita el chocolate. Con una espátula o un batidor de mano mezcla suavemente la nata y el chocolate hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Asegúrate de que todo el chocolate está completamente derretido y bien incorporado. Añade 2 cucharadas soperas de café instantáneo y remueve bien hasta que el café se haya disuelto completamente. También puedes utilizar una batidora de mano, Turmix o un procesador de alimentos como yo suelo hacerlo para asegurar una mezcla homogénea y suave. Pasa la mezcla de los 3 ingredientes a otro bol y cúbrelo con un plástico. Deja que la mezcla se atempere y luego guárdala en la nevera hasta el momento en que necesites la ganache de café. Puedes prepararla perfectamente con un día de antelación. Una vez fría, bate la ganache hasta conseguir la textura deseada, que puede ser suave o muy firme, dependiendo del tiempo de batido. Si ocurre que has sobrebatido o endurecido demasiado la ganache de café, esto tiene solución. Agrega poco a poco una cucharada de nata y remueve manualmente con una cuchara o varillas hasta que la ganache vuelva a estar suave y cremosa.
Ahora que has preparado tu deliciosa ganache de café, sin azúcar añadida y sin mantequilla, es momento de disfrutarla. Úsala como relleno para tartas, pastel de plancha, cobertura para cupcakes o para elaborar ricos postres en vasos con galletas y frutos rojos. También puedes servirla sobre helado para un postre refrescante. Y allí lo tiene. Con estos sencillos pasos podrás preparar una ganache de café irresistiblemente deliciosa que seguramente será el protagonista de tus postres favoritos. Que lo disfrutes. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte al día con todos mis nuevos vídeos. Puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus cuentas de redes sociales. Muchas gracias por ver y hasta pronto. Este postre es una sofisticación deliciosa, se puede preparar con solo 3 ingredientes, sin azúcar añadido y sin mantequilla, en tan solo 2 simples pasos, lo que lo convierte en una opción rápida y fácil para cualquier ocasión. Su textura suave y cremosa lo hace ideal para una variedad de delicias, desde postres individuales en copas con galletas y fruta fresca, hasta decoración para helados, tartas, decoración de cupcakes o rellenar galletas y macarons. Además de su versatilidad y frescura, su sabor intenso y frutal aporta un toque gourmet a cualquier creación. Por ello, se ha consolidado como un favorito indiscutible entre los aficionados de los dulces, elevando incluso las recetas más sencillas a un nivel de sofisticación superior. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo la receta. El primer paso es preparar la mermelada de grosellas negras. Aquí tengo 250 gramos de grosellas negras congeladas cosechadas de mi huerto el año pasado. Añade medio vaso de agua a las grosellas y deja que hiervan durante 2 minutos. Si no tienes grosellas, puedes utilizar arándanos o frambuesas como alternativa. En una cacerola pequeña calienta 300 ml de nata fresca, 38% de materia grasa o crema para batir a fuego medio hasta que comience a hervir. Es importante prestar atención para evitar que la crema se queme. Retírala del fuego justo antes de que hierva por completo. Mientras tanto, prepara y pesa 350 gramos de chocolate blanco. Yo utilizo chocolate sucedáneo o chocolate de repostería, pero puedes usar cualquier tipo de chocolate de mejor calidad según tu preferencia. Si lo prefieres, puedes optar por chocolate blanco sin azúcar. En un procesador de alimentos coloca primero el chocolate blanco, luego la mermelada de grosellas muy caliente y por último la nata muy caliente. Deja reposar por unos segundos, tapa y bate por 1 minuto. Este paso también lo puedes realizar batiendo la mezcla con un Turmix. Pasa la mezcla de los 3 ingredientes a otro bol y cúbrelo con plástico. Deja que la mezcla se atempere y luego guárdala en la nevera hasta el momento en que necesites la ganache de grosellas negras. Puedes prepararla perfectamente con un día de antelación. Una vez fría, bate la ganache hasta conseguir la textura deseada. Esta ganache es perfecta para rellenar macarons o galletas tal cual sin batir. Si deseas una textura aún más firme y dura, puedes agregar más cantidad de chocolate blanco. Ahora bate la ganache para conseguir una textura cremosa y suave con la que podrás decorar tus cupcakes, rellenar pasteles de plancha, bollos o utilizar esta deliciosa ganache para conseguir un postre perfecto y delicioso como te enseño a continuación. Para decorar utilizo las boquillas número 1A, la boquilla número 336 y la 1M de Wilton.
Para utilizar la ganache y elaborar el postre como te lo enseño, sigue estos pasos. Moja unas galletas de champán en jugo de grosellas. Rellena con la ganache usando la boquilla 1M de Wilton y cierra con la otra galleta formando un sándwich. Coloca el sándwich de lado en una cápsula de cupcakes alargada. Luego cierra y decora con otra capa de ganache formando una bonita decoración. Obtendrás un exquisito postre en un instante. Decora el postre con grosellas rojas y menta fresca. En el mundo de la repostería, la ganache de limón brilla por su perfecta armonía entre dulzura y acidez, encantando a los paladares más refinados. Su textura suave y cremosa la convierte en un ingrediente ideal para una amplia gama de postres, incluyendo tartas, cupcakes, galletas y macarons. Gracias a su versatilidad y frescura, es un favorito indiscutible entre los aficionados a los dulces. En una cacerola pequeña calienta 300 ml de nata fresca, 36% de grasa o crema para batir a fuego medio hasta que comience a hervir. Es importante prestar atención para evitar que la crema se queme y retirarla del fuego justo antes de que hierva por completo. Ralla un limón y exprime su jugo. Mientras la crema se calienta, pica finamente 300 gramos de chocolate blanco o utiliza gotas de chocolate blanco si prefieres, así como yo, y colócalo en un tazón. Luego agrega la ralladura y el jugo de limón a la mezcla. Opcional, añade media cucharadita de cúrcuma para dar un color y un sabor diferente a tu ganache. Añade los 300 ml de nata muy caliente y bate hasta que el chocolate se derrita por completo. También puedes mezclar el chocolate y la crema con la espátula o una cuchara de madera. Bate o remueve hasta obtener una consistencia suave y homogénea. Pasa la ganache a un bol, cúbrela con plástico y deja enfriar durante una hora. Si prefieres una consistencia aún más firme, puedes añadir más chocolate blanco. Es importante dejar enfriar la ganache para que adquiera la textura deseada antes de usarla en tus postres favoritos. Ahora bate la ganache hasta obtener una textura firme y perfecta.
Esta ganache la puedes utilizar según tus preferencias. Ahora que has preparado tu deliciosa ganache de limón, es momento de disfrutarla. Úsala como relleno para tartas, cobertura para cupcakes, drip para frutas frescas o simplemente sírvela sobre helado para un postre refrescante. Y allí lo tienes. Con estos sencillos pasos podrás preparar una ganache de limón irresistiblemente deliciosa que seguramente será el protagonista de tus postres favoritos. Que lo disfrutes. Ahora te enseño cómo utilicé yo la ganache de limón. La convertí en un instante en un postre que todos adoran. Siempre tengo en casa un paquete de galletas de helado y simplemente fui juntando cada capa de galleta y extendiendo una capa de ganache hasta formar una tarta con varias capas. En concreto 9 capas de galletas de varios colores rellenas con esta riquísima y fresca ganache de chocolate blanco. Mi postre quedó exquisito y muy bonito de ver. Muchas gracias y hasta pronto.